Maestra Maide, bienvenida. Hola, hola, muy buen día para todos. Doctora Analigia, muchísimas gracias. Fue un gusto haber estado compartiendo un pedacito de tan bonita conferencia Muy y, amable, muchas gracias. y me honrará porque justamente hoy yo tengo preparado hablar sobre los límites y veo que se tocó este tema. Entonces, bueno, las diosidencias siempre están allí a la orden. Muchas gracias, Permíteme señor. actuar. Maestra Analigia, si sigues, Cuéntame. estamos haciendo una dinámica dentro del movimiento y no te vayas sin decirnos cómo manejas tu miedo. Es que nos inculcan mucho miedo desde las creencias y nos dicen, tú no puedes conocer esto, tú no puedes cuantificar esto porque te satanizas y vas al cielo. ¿Cómo vencer esos miedos primarios? Maestra, bienvenida. Conociendo, leyendo, aprendiendo, pidiendo auxilio a los guías espirituales y analizando, mirando si realmente debo sentir temor hacia algo que voy a hacer. ¿Voy a agredir a alguien? ¿Voy a dañar a alguien? ¿Voy a hacer mal? ¿O si ese tarot que voy a aprender es para traer luz? ¿O si esa consulta espiritual que voy a hacer con un chamán o una toma de yagé es para aclarar mi mundo? He allí la gran diferencia. Entiendan ustedes si van a hacer daño o si ustedes simplemente están buscando luz, sabiduría, conocimiento para poder ayudar y compartir. Muchas ¿Ok? gracias, maestra. Y la pregunta, Se quedó en silencio. Sí, se cortó comunicación, John. Bien, mientras retornamos con John y nos puede compartir la inquietud con la que quiere empezar el día de hoy. Bienvenidos todos por estar aquí en este espacio. Sé que es un tiempo importante de su fin de semana y es para nosotros como ponentes muy valioso que se tomen estos minutos de estar aquí, de estar reflexionando, compartiendo saberes. Para los que aún no me conocen, soy Anexis Maide, soy psicóloga de profesión, estoy en Colombia y llevamos un ciclo de conferencias donde estamos trabajando en la oportunidad como familias. Somos familias que conectan, somos familias conectadas, ese también es el nombre de nuestro grupo de WhatsApp. Y hoy en nuestra tercera sesión vamos a trabajar un componente muy importante que tiene que ver con, bueno, ¿y hasta dónde? ¿Hasta dónde yo hago ese esfuerzo por conectar? ¿Hasta dónde yo permito que la situación avance? ¿Hasta dónde yo permito que el problema crezca? ¿O cuando es oportuno yo decir, aquí es suficiente, hasta aquí llegan las cosas y cómo me puedo mantener firme ante esa oportunidad? Para empezar, como siempre, los he invitado a que enciendan sus cámaras. A mí me encanta poder compartir con los rostros de las personas con las que estoy interactuando. Las personas que se sientan a gusto, cómodas, por favor, enciendan sus cámaras. Los invito a que compartan en este espacio dando su rostro. Si están arropados todavía en las cobijas, si todavía están en pijama, tranquilos, estamos en modo fin de semana, entonces todo eso está permitido, es válido y pues hace parte de nuestra dinámica de descansar luego de una posible extenuante semana. Entonces agradeceré a los que se den la oportunidad de compartir su rostro en esta sesión del día de hoy. Bien, como lo hemos trabajado en algunas ocasiones, muchas gracias a esos rostros que voy comenzando a ver en este espacio. ¿Cómo hemos trabajado hasta el momento? Ya hemos realizado 2 sesiones, esta es la tercera, entonces vamos a hacer un rápido y breve recuento de qué es lo que hemos venido trabajando. En primera instancia, hemos acordado, hemos coincidido en que para todos los que estamos aquí, conectar con las personas que amamos es algo muy valioso y siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo por hacerlo bien, por hacerlo oportunamente, por estar dispuestos y disponibles para dar, así como la doctora Ligia nos compartió, siempre hacer el bien sin mirar a quién, sobre todo cuando se trata de nuestros seres amados. Siempre queremos dar lo mejor de nosotros, sin embargo tenemos esa inquietud de hasta dónde lo debería hacer,
si es justo, si es adecuado, y lo estuvimos mirando en la segunda sesión de, bueno, ¿cómo lo hago bien? ¿Y será que lo estoy haciendo mal? Y esa sesión fue muy, muy valiosa porque hizo mover muchos sentires. Para muchas personas en el panel fue una gran pregunta de ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien? ¿Cómo sé si estoy facilitando conectar bien? ¿Cómo sé si estoy siendo un buen papá o una buena mamá? Si estoy disponible para mi hijo, para mi hija, de la manera como yo quisiera. ¿Cómo lo estoy haciendo bien? ¿Cómo sé que lo estoy haciendo bien? Entonces tuvimos ese panel de conversación y hoy lo vamos a conectar con algo importante que les decía, el límite. ¿Hasta dónde nosotros podemos seguir con la situación y cuándo es momento de decir, hey, un momento, nuestro acuerdo va hasta aquí y debemos darle cumplimiento? ¿Por qué? Porque hay algo que no me cuadra bien. La ponente, la doctora Ana Ligia, nos compartía que nosotros también tenemos un poder intuitivo. Nosotros también podemos sentir cuando algo no está bien, cuando algo se está saliendo de cauce, cuando están abusando de nuestra confianza, ¿sí? Entonces, la idea es saber cómo nos organizamos. Gracias, Ana Ligia, por estar estos minutitos. Te mando un abrazo fuerte. Que tengas un lindo día. Gracias. Muy gentil, gracias. Los dejo, lamentablemente tengo que retirarme. Bendiciones para todos y éxitos. Gracias, Ana Lidia. Me gustaría que me dejaras tu contacto, que estás en Colombia, qué maravilla. Sí, señora, claro que sí, yo te lo dejo para que podamos conversar. Una Un abrazo. Bien, entonces, límites. ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? Quiero que me levanten la mano las personas que tengan esta dicotomía. ¿Hasta dónde puedo llegar yo con permitir que las cosas pasen? ¿Y cuándo debo yo decir alto? Hey, un momento, esto está excediendo un límite y debo hacer un alto. ¿Quiénes tienen esa confusión de los que están aquí en el panel el día de hoy? Por favor, levanten las manos o escriban en el chat y escriban yo. ¿Mm? ¿Quiénes tienen ese dilema? Por ahí hay unas manos que se van levantando. Ujú. Quienes han sentido como que se exceden y son muy rígidos en los límites o son muy flexibles en los límites o no saben dónde deben poner el límite. Háganse esa pregunta en sus corazones, porque de eso vamos a hablar el día de hoy en nuestra sesión de familias conectadas. Y vamos a tratar entre todos de construir una respuesta. ¿Bien? Como es costumbre, vamos a hacer nuestro ejercicio de poder ver cómo estamos conectados nosotros el día de hoy. Ese ejercicio ya lo hemos venido trabajando en las sesiones anteriores, entonces ya algunos están familiarizados con ella. Voy a compartirles en el chat de tanto de Zoom como en el de Facebook el enlace para que por favor se tomen el momento, un breve momento, de compartirnos cómo se sienten el día de hoy. Van a escribir 3 palabras. Me siento cansado, me siento feliz, me siento conectado, me siento confundido, me siento desesperado, me siento enfermo. Vamos a hacer ese ejercicio que es una tradición que tenemos en estas sesiones de familias conectadas. Ingresen al enlace y allí les va a mostrar que escriban sencillamente una palabra en cada uno de los cajoncitos. Serán 3 palabras y les voy a compartir cómo nos estamos moviendo el día de hoy. Bien, voy a compartirles pantalla para que podamos ver cómo nosotros, aún estando desde diferentes ciudades, desde diferentes países, estamos conectados. Entrar, ok. Permítanme, creo que compartí la pantalla que no era.
Esta sí. Espérenme un momento, creo que tengo un pequeño problema técnico. Vayan escribiendo sus palabras, vayan escribiendo cómo se sienten el día de hoy. Cómo se sienten hoy. Ok. Compartir la pantalla que he elegido. Vayan escribiéndolo, vayan compartiendo sus ideas, sus apreciaciones, sus sentimientos, para que podamos ver cómo nos estamos moviendo el día de hoy. Ahora sí. Creo que ahora sí estamos viendo todos el contenido. Bien. Me indican, por favor, si lo que están viendo en la pantalla son las emociones del día de hoy o si están viendo algo diferente. Por favor, me echan una manito. Creo que sí, ya lo logramos. Por acá nos escribe Leticia, conectada y muy activa. Bien, ¿cómo más se sienten ustedes el día de hoy? Vayan escribiéndolo en ese enlace y vayamos siendo muy conscientes de que nosotros como seres humanos también irradiamos una luz, también irradiamos una energía, también irradiamos una intención y eso hace que nosotros estemos conectados aunque estemos en lugares diferentes del mundo. Y como les suelo siempre hacer la pregunta, si pasáramos este enlace a sus familiares, ¿ellos qué palabras escribirían? ¿Cómo dirían que se sienten el día de hoy? Por aquí escriben con ganas de reencontrarme, me siento pensativo, me siento tranquilo, me siento mediada, me siento descansada, me siento interesada, triste, con voluntad, entusiasta, relajada, plena, bien, amorosa, súper feliz, ilusionada, animada, alegre, ansiosa, expectante, alentada. Miren cómo este mundo emocional se mueve y nos conecta. Y es importante que seamos conscientes que allí donde se genera esa conexión es donde tenemos la oportunidad de trabajar. En las sesiones anteriores yo les decía que cuando nosotros estamos interactuando, estamos compartiendo con integrantes de nuestra familia y tenemos algo que resolver, tenemos que encontrar unos elementos. Si alguien de los que está aquí ya estuvo en las dos anteriores sesiones, les voy a agradecer inmensamente que lo puedan compartir en el chat para que podamos entrar en sintonía. También nos decía Vicky, activa, no muy conectada con lo que quiero de mi vida. Paula Mendy nos dice, me siento confundida. Carmen, me siento tranquila. Muchísimas gracias por compartir. Me siento acá en el chat del grupo Facebook. Dice, me siento agradecida, inquieta, preocupada, enferma, con mareos inexplicables, yo me siento bien. Entonces ahí nos van compartiendo. Gracias por compartir. Entonces, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me da una manito recordándome cuáles son esos elementos que tenemos que reconocer cuando tenemos algo por resolver con nuestra familia? ¿Quién lo recuerda? ¿Quiénes de los que estuvieron o vieron en diferido la sesión? Si no, se los voy dejando de tarea. El primer elemento, identificar la intención. ¿Cuál es el propósito por el que yo voy a hacer esto, voy a decir esto o voy a buscar esto con esta persona con la que yo quiero conectar? Ese es el primer elemento. ¿Cuál es el propósito? Si tienen allí donde tomar nota, tomen nota para que vayan trabajando, vayan entrenando la habilidad de tener esta estructura presente. El segundo elemento
es cuáles son mis necesidades ante esta situación. Ustedes me dirán, ay, pero Maide, ¿cómo así que mis necesidades? ¿Por qué yo por delante? Sí, porque si tú vas por delante vas a poder ser más útil ayudando al otro. Por eso, cuando vamos en el avión, siempre nos dicen que debemos colocar primero nuestra máscara y luego la máscara de la persona a la que podemos ayudar. Si lo hacemos al revés, perdemos eficiencia en nuestra oportunidad de ayudar y de colaborar. Entonces, mis necesidades. Las necesidades del otro. ¿Qué necesita mi hijo? ¿Qué necesita mi hija, mi nieto, mi sobrino, mi esposo, mi compañero de trabajo? Ante esta situación que necesitamos resolver. Recuerden que tenemos una intención, identifico mi necesidad, identifico la necesidad del otro. El cuarto componente es identificar la necesidad de la situación. Lo que estamos resolviendo es un problema, estamos tomando una decisión, estamos estableciendo un acuerdo, estamos enfrentándonos a la consecuencia de algo que hemos hecho o hemos dejado de hacer. ¿A qué nos estamos enfrentando y qué necesita esa situación? El quinto componente es identificar las etapas, en este caso, cuando hablamos de los niños y de los adolescentes, identificar las etapas en las que se encuentran para poder saber cómo vamos a transmitir esta intención. Entonces, el componente 1 conecta con el componente 5. Mi intención con la etapa de la persona con la que necesito resolver. Y esa etapa no solamente es una etapa de desarrollo, es una etapa de vida, es una etapa en la que la persona está más asertiva o está teniendo problemas para poder entender hacia dónde va. Como ustedes decían, necesito sanar algo, estoy indeciso sobre mi vida, hay algo que no logro resolver, entonces hay algo que está pasando en esa etapa de vida. Tal vez esa persona está pasando por una crisis de vida, una crisis inesperada, una crisis de desarrollo, una crisis que le está dificultando avanzar. Y el sexto componente que vamos a incluir el día de hoy es definir el límite. Definir el límite. ¿Hasta dónde van estas situaciones? ¿Qué puedo hacer yo? ¿De qué soy responsable yo? Y aquí pasa algo muy interesante. Y les preguntaba en la sesión anterior. Aquí hay alguien en el panel que sienta que navegue entre hacerlo bien y hacerlo mal. Con respecto a la relación, por ejemplo, con sus hijos. Siente que está polarizado, polarizada y a veces se excede en ser rígido y a veces se excede en ser permisivo y no encuentra un punto medio. ¿Alguien por aquí está manejando ese dilema? Si es así, entonces tenemos dificultades para conectar estos 5 componentes y definir el sexto. ¿Hasta dónde va esta situación y cuál es el límite? Y cuando nosotros identificamos el límite, queridos panelistas del día de hoy, es importante que tengamos claridad de qué de esa situación está bajo mi control. ¿Qué de esto que está ocurriendo se va a resolver solo por mi propia mano? ¿Qué de esta situación que estoy viviendo necesito resolverlo con la ayuda de alguien? Que de esto que estoy viviendo es algo que debo alentarle a mi hijo, a mi hija, o a mi sobrino, a mi nieto, para que desarrolle su capacidad, su coraje, su poder personal de resolver. Cómo esa persona necesitará de mí para que yo lo entrene en su habilidad de contribuir, para que se identifique y defina sus límites y también identifique y respete los míos. Hay un dilema bien interesante en este tema de las relaciones entre los padres y los hijos.
Y es que se está creyendo, porque ya hay muchos recursos con respecto a la crianza respetuosa, muchos recursos, que estamos tratando de aterrizarlos, estamos tratando de organizarlos, pero a veces lo que ocurre es que nos vamos al otro extremo. Entonces nos pasa lo del cuento, ¿no? Ni mucho que queme al santo, ¿y quién me ayuda con el resto del refrán? Ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre, ¿verdad? Entonces allí decimos, ay caramba, ¿cuándo estoy quemando el santo y cuándo lo estoy dejando de alumbrar? ¿Dónde está el límite? Entonces, quererlo hacer bien nos enfrenta a poder identificar dónde debe estar ese límite. ¿Bien? Porque hoy decidí que nuestra conferencia sea principalmente así, viéndonos las caras. Bueno, yo todavía no estoy viendo muchas, pero gracias a los que se animan a encender la cámara. Porque es que cuando yo identifico un límite, ocurre esto que ustedes están viviendo ahora. Ustedes ven la realidad de la persona que está delante de ustedes. La panelista Ana Ligia nos decía que siempre debemos dar sin mirar a quién. Sin embargo, es importante que nos demos cuenta cuando están abusando de nuestra confianza, de nuestra amabilidad, y necesitamos poner un alto. Y miren cómo las energías del universo, la fuerza espiritual, la bendición de Dios incluso, nos dice a nosotros, da en abundancia porque el universo te da en abundancia. Eres libre de dar en abundancia. Y también eres libre de cuidar de ti para garantizarte tranquilidad y seguridad. Y que el otro aprenda de ti, como tú lo haces, como tú se lo enseñas, a decir, es importante tener un límite. Imagínense lo siguiente. Imagínense que ustedes van en una carretera. Van en una carretera, en cualquier carretera. En acá una carretera en una ciudad, en campo abierto, en un país que ustedes conocen o en un país que ustedes han visto en las películas. Vayan en una carretera. Visualicen que van en una carretera. Y visualicen que esa carretera no tiene ninguna señalización. No tiene una señal de pare, no está marcada la vía, no tiene iluminación para la noche, no muestra dónde está el norte, dónde está el sur. ¿Qué pasa con su rumbo? ¿Qué pasa si ustedes siguen conduciendo en esa carretera sin identificar las señales que les indican a ustedes lo que deberían hacer? ¿Llegarían a destino o tendrían dificultades para llegar al destino? ¿Confiarían en que están conduciendo en la dirección que debe ser? Estamos hablando de una carretera donde no hay ninguna señal, ni siquiera una estrella, ni el sol para que ustedes digan, ah, no, es que el sol sale por tal parte y esta estrella me indica que voy en tal dirección. Nada, 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 absolutamente nada. Nada que les indique que están yendo en la dirección a la que quieren dirigirse. Ustedes confiarán en que lo están haciendo de la mejor manera y se dirigen donde se quieren dirigir. Es probable que no, y ustedes duden. Entonces, tenemos que ser muy conscientes que incluso nosotros, cuando acompañamos a los niños y a los adolescentes, ellos necesitan un límite, necesitan saber qué recursos les muestra que están yendo en la dirección correcta. Y entonces allí viene la pregunta, ay doctora, pero entonces, ¿cómo sé cuando me estoy excediendo en el límite y cómo sé que estoy siendo demasiado flexible? Entonces allí es importante que nosotros seamos muy conscientes que todo necesita un límite y ese límite se construye
sencillamente desde los componentes que les decía. Recordemos cuáles eran, ahí se los estoy dejando de tarea. Y también hagan ese esfuerzo de ser muy conscientes que si el acuerdo existe, en este caso, si la señal de par existe, si la marcación de la carretera existe, si la iluminación que me muestra por dónde estoy caminando existe, puedo decidir. Y si puedo decidir seguir por la carretera porque sé hacia qué dirección me lleva, o puedo salirme de la carretera a sabiendas que yo lo estoy decidiendo, no lo deciden por mí. Ay, eso suena a trabalenguas. Vamos a aterrizarlo de la siguiente forma. Si yo a mi hijo, a mi hija o a la persona con la que tengo la necesidad de establecer un límite claro, no le digo hasta dónde puede llegar o cuáles son mis señales, esa persona va a ir sin rumbo. Puede que ni siquiera encienda el carro y no se mueva. Como puede que le meta todo el acelerador y se vaya con toda y transgreda mis límites. Y si yo misma no veo mis propios límites, pues yo misma me voy a enredar con la situación y no voy a saber hacia dónde me dirijo. Entonces, es importante para establecer límites anticipar. Un ejemplo de anticipación muy sencillo que podemos todos trabajar. Un ejemplo muy sencillo de anticipación. Tan pronto terminemos de cenar, vamos a ir al parque. Sencillísimo, sencillísimo. Tan pronto terminemos de cenar, vamos a ir al parque. Significa que vamos primero a cenar y luego va a ocurrir otra cosa. No se cenó, no se comió todo lo que se sirvió en la cena. Has decidido no comer la cena. Has decidido no comer la cena. Por ende, has decidido no ir al parque. Vamos a la carretera. Has decidido omitir la señal de pare. Has decidido omitir la señal de pare, que te estaba indicando que era necesario parar. Y tú has decidido seguir presionando el acelerador. Y allá adelante había una barrera. Entonces tu decisión fue omitir la señal de pare y encontrarte con la barrera. Suena muy bonito, claro, porque decirlo siempre va a estar en ese contexto de, ay, qué bonito suena, y encontrar las palabras adecuadas. Y el reto está en cómo lo practico. Practicarlo es sencillamente hacer el proceso de qué quiero de esta situación que voy a resolver, qué necesito yo, qué necesita el otro, qué necesita la situación que voy a resolver, en qué etapa estamos y hasta dónde puedo llegar. Si hago ese recorrido constantemente, entonces cada vez que yo vea una señal de pare, voy a tomar la precaución de detenerme, mirar en todas las direcciones y saber en qué momento puedo volver a entrar en marcha. Pero eso solamente ocurre si me entreno en eso. Nuestra ponente Ana Ligia, la que compartió con nosotros hace unos minutos, ella decía, necesitan conectar con sus seres de luz, necesitan hacer el proceso de aprender necesitan estudiar, necesitan acercarse a la información. Es exactamente lo mismo. Si yo quiero establecer un límite más claro, no debo esperar que solo la presencia de la señal de pare, cuando yo la pongo intempestivamente, ya es una señal de que debe detenerse la velocidad. ¿No? Yo debo anticipar. Muchas veces vamos a encontrarnos señales de pare, vamos a encontrarnos señalización, vamos a encontrarnos una carretera marcada. ¿Qué decides hacer? ¿Vas a hacer tu esfuerzo por poder seguir el camino con esas instrucciones o te vas a ir a lo que te dé
y allí ese va a ser tu movimiento. Es importante que seamos conscientes que ese ejercicio de conectar con todos los pasos lo estoy haciendo yo. Si me estoy entrenando en esa habilidad, voy a ser muy consciente de cuándo estoy, en qué paso estoy. Y puede que el otro también esté haciéndolo de manera desordenada. Entonces necesita instrucción, necesita orientación, necesita seguimiento para que lo pueda hacer más a conciencia. Si es una relación en la que yo digo, es que ya esto definitivamente no va para ninguna parte, pues tengo que tomarme la tarea de sentarme y saber yo qué quiero. Quiero resolverlo, quiero encontrar una manera, quiero darme una nueva oportunidad, quiero volverlo a hacer. Es algo que yo necesito, yo quiero, va a ser respetuoso conmigo. Es algo que esa persona tal vez quiere o no. Es algo que necesita la situación. Estamos en una etapa para poderlo hacer y soy capaz de definir los acuerdos para mantenerme firme en los límites. Siempre podemos hacer cambios en nuestra manera de hacer las cosas. Sin embargo, queridos panelistas, es importante que seamos conscientes que solo anhelarlo no va a hacer que ocurra. Solo pedirlo, querer que me llegue, no va a hacer que ocurra. La panelista Ana decía que ella libera, quita barreras, resuelve cosas. Sin embargo, tú tienes que hacer tu parte, tienes que buscar el perdón, tienes que reconciliarte contigo, tienes que hacer tu tarea. Porque es que no se trata de solo divinidad, se trata de a Dios rogando y con el mazo dando, ¿cierto? Y ese mazo debe moverse con intención, reconociendo las necesidades, saber mis habilidades y mantenerme constante para que la situación funcione. Entonces miren cómo volvemos a lo mismo. En este proceso que estamos trabajando desde el programa Familias Conectadas y Adultos que Conectan, pasan cosas muy bonitas. Y les quiero compartir aquí rápidamente para que podamos tener suficiente tiempo en el panel de preguntas. Les quiero compartir este programa, cómo los va a acompañar. Cómo los va a acompañar, qué les va a ofrecer. El tema de los límites, es importante que identifiquemos hasta dónde vamos a llegar. Si los límites que yo tengo en este momento son difusos, son rígidos o son claros, están en oportunidad de mejora. Siempre estamos conectando, aunque no siempre de la mejor manera. Entonces es importante que seamos claros con nosotros mismos de que lo queremos hacer bien, pero no siempre nos sale bien. Y por eso es importante que lo volvamos a intentar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya les venía diciendo y ya estamos cerca de culminar esta serie de conferencias y vamos a comenzar a aterrizar el inicio del grupo para poder hacer el entrenamiento. Les decía en la sesión anterior que este grupo está dispuesto para yo compartirles mi experiencia, lo que he aprendido, lo que como profesional de psicología he descubierto que las personas necesitan cuando se trata de la oportunidad de conectar. Y para eso este programa tiene 7 sesiones para tener un entrenamiento de principio a fin para desarrollar todas las habilidades de las que hemos hablado en las conferencias. Va a haber una sesión especial a la que van a poder invitar a toda la familia, los amigos, y ustedes van a poder compartirles cómo hicieron este proceso, cuál fue su mayor aprendizaje, cuál sigue siendo su mayor reto, qué están dispuestos a hacer, cómo han recorrido este camino y cómo van a desarrollar esa habilidad de mantenerse constante y en qué necesitan ayuda para poder avanzar. Este proceso tiene una certificación de 100% de su participación.
Tienen las horas de cada una de las sesiones y un montón de material para que ustedes hagan un proceso autónomo. El éxito del proceso está en las manos de cada uno de los participantes. Y vamos a tener mentorías cada tercer mes para poder seguir fortaleciendo este proceso de aprendizaje y de enriquecimiento. Y es importante que la tengamos porque aprender es un proceso constante. Aquí les comparto lo que vamos a aprender. Cada una de las sesiones tiene un objetivo y tiene unas actividades a realizar. Tiene un propósito, una conciencia, una coherencia. Y es importantísimo, es impajaritable que seamos muy conscientes de que aquí hay un compromiso mutuo. Igual que lo que hablaban ahora con la doctora Ligia, no podemos esperar a que se me haga el milagro si yo no estoy haciendo lo propio. Entonces, esto va a ser exitoso solamente si cada uno a título personal hace lo propio. Y eso es una tarea de todo el tiempo, de todo el tiempo. ¿Bien? Si van teniendo preguntas, me lo van dejando saber. Cuando nosotros evaluamos cada uno de estos componentes y tenemos claridad de hacia dónde nos dirigimos y cuáles son estos límites, vamos a poder construir una dinámica de cooperación. Díganme de los que están aquí, ¿a quiénes les gusta la idea de cooperar, de dar y recibir ayuda? Escríbanmelo en el chat. Y la intención de dar y recibir ayuda es una constante que tenemos como seres humanos. Tenemos que ser muy conscientes que eso hace que el dar sin mirar a quién tenga sentido. Que el estar dispuesto para extender una mano amiga tenga un propósito. Que la generosidad sea algo que crezca. Gracias, Luzmeri, por compartir. Eso de dar se va haciendo más grande, se va haciendo más grande, se va haciendo más grande. Y se va haciendo más grande no solamente para las personas a las que les ayudamos, sino que se va haciendo también más grande para nosotros. Porque tengan en cuenta que a veces nos equivocamos en la idea de que ayudar al otro significa dejar de pensar en mí. Y miren que ya tenemos una fórmula. Y en esa fórmula estamos incluidos en el segundo componente. Luego del propósito estamos en el componente de mi necesidad. Y si yo necesito definir con más claridad los límites, y si trabajo en ello, voy a poder contribuir, voy a poder darle al otro una dinámica y una relación más clara, más coherente, más funcional, incluyéndome a mí en la fórmula. O aquí hay alguien que tenga la intención de dar sacrificándose, de dar causándose dolor. ¿Alguien tiene ese propósito? Si tenemos ese propósito, ouch, hay cosas que se necesitan resolver. Pero si mi propósito es poder conectar y darle sentido a mi intención de conectar con el otro de una manera clara y coherente, entonces la fórmula va a funcionar mucho mejor. ¿Hasta allí tenemos alguna pregunta?
algún reto que tengan en la vida. Me gustaría acompañarlos a atender y resolver algunas de las preguntas que ustedes tengan con respecto a barreras en la comunicación o en la definición de límites con personas cercanas a ustedes. ¿Alguien tiene algún reto por resolver en ese sentido? ¿Alguien duda de si está estableciendo un límite claro? Yo tengo una duda. Buenas tardes, buenos días. Hola, Bueno, buenas aquí ya tardes. es tarde. Una molestia. Cuando tú das, porque estás viendo que la persona, perdón que no prende la cámara, es que tengo muy mala interferencia, escucho así todo, cuac, 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 así muy raro. Cuando tú das tú das porque lo sientes, porque lo quieres, porque estás viendo que la persona lo está necesitando. Se lo ofreces a la persona y la persona te contesta su actitud es de, yo no te lo pedí. ¿Qué pasa ahí? Bien. Gracias, Gracias. Leticia, por compartirnos. Bien. Hay un componente importante que nosotros desde la psicología necesitamos tener muy en cuenta. Y es que a veces las barreras, los límites se hacen rígidos porque hay un algo en la historia de la persona que le ha hecho entender, le ha hecho creer que la mejor manera de estar a salvo es blindarse. Poner una coraza, poner una barrera. ¿Por qué? Porque ha recibido muchas heridas o sus creencias han hecho que lo crea así. Pero realmente nos podemos encontrar y en todas las circunstancias en las que yo he hecho esa exploración, cuando esos límites están rígidos, hay una meta equivocada. ¿Por qué? Porque esa persona a lo largo de su historia de vida no ha sabido cuál es su intención. No le han ayudado a conectar con él mismo, con el otro, con la necesidad de la situación. No se siente que sea capaz y ha perdido su idea de dónde debe establecer los límites. Entonces necesita imponerlos de manera rígida. Eso cuando ya una persona entra en esa dinámica y pone ese límite muy rígido y es rudo y yo no te lo pedí y a ti quién te mandó y es que es problema tuyo porque tú fuiste el que te metiste en este problema, yo no te he llamado, esa persona muy seguramente tiene una profunda herida en su ser. No es tarea de uno ir y quitarle la herida, ir y sanarle la herida, porque cada quien también es libre de decidir. Pero si puedo yo, desde mi propia lógica privada, desde mi propia manera de ver la vida, desde mi propia conciencia de qué necesito, decirle, ok, tienes toda la razón, voy a hacer mi mejor esfuerzo por no entrometerme la próxima vez. Sin embargo, te digo de corazón, siento que sí necesitas a alguien que te ayude. Y tú eres la persona que debe darse cuenta que estamos para ayudar y que no te vamos a hacer daño. Ay, pero qué bonito suena. Sí, por eso les decía que no se trata de que tan bonito suene, sino que tan constante sea. Si tú lo decidiste, me duele. Yo te sigo amando como hijo, como hija, como el vínculo que sea que tengamos. Me duele que estés tomando estas decisiones. Me duele que estés pasando por estos problemas. Yo te sigo amando a ti, aunque no estoy de acuerdo con lo que estás decidiendo o con lo que te está ocurriendo. Cuando te sientas libre de tomar la ayuda, voy a estar allí. Y allí, Leticia, es importante que cuando esa persona venga, podamos saber bien que estamos dispuestos a ayudar, pero no a llevar a la persona a cuestas.
¿sí? Porque a veces creemos que ayudar en abundancia o ser una persona solidaria significa hacer por el otro algo que esa persona puede hacer por ella misma. Y allí es cuando se nos enredan los cables. Entonces su barrera es rígida, pero su meta equivocada es: necesito ayuda, necesito ser capaz de poderlo hacer. Y no sé cómo transmitir el mensaje. Necesito que me guíen. Y tomar esa guía es un proceso que esa persona debe acceder por su propia cuenta. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto, Leticia. Me alegra haber podido contribuir. Espero. Yo a veces me reo un poquito, pero Sí, sí. espero. Sí, eso es lo que yo pensaba, ¿no? Ok, aquí estoy porque precisamente en esta semana vino una persona que tenía como 10 años que no veía, precisamente por haber puesto un límite. Al poner el límite se molestan. Entonces viene, estoy tratando de que vea cuál es la problemática, pero yo no se la voy a solucionar como dices tú, sino que él tiene que hacerla. Entonces trato de papachar, pero con mis límites. Y te lo agradezco mucho porque sí se está confirmando. Muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto, Leticia. Sí, recuerden la fórmula. ¿Con qué propósito? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está el otro? La necesidad de la situación. ¿Qué etapa está viviendo? ¿Y dónde necesito el límite? Hagan ese ejercicio y verán que van a tener un poco más de claridad para que no se les haga difuso y tampoco se les haga muy rígido. ¿Bien? ¿Hay alguna otra inquietud? Decidí pues dejar un poquito más de espacio para resolver inquietudes o que compartan sus experiencias, sus perspectivas, sus apreciaciones de cómo están viviendo este proceso de estas conferencias conmigo, porque me gusta también poder recibir esa retroalimentación y saber si estamos navegando en la misma dirección, porque puede que yo esté navegando hacia un lado y ustedes quieran que naveguemos hacia uno diferente. ¿Alguien más tiene algo por compartir? Pueden hacerlo por el chat, pueden también hacer uso del micrófono, estaré atenta a resolverles. Mientras van pensando y van tomando sus ideas, quisiera darle respuesta al sondeo que están haciendo en el movimiento y que John le compartió a la panelista que pasó hace un momento, la doctora Ligia. Si no mal no recuerdo, hablaba un poco sobre los temores. John, si me puedes dar una manito de aclararme la inquietud, pues lo podríamos conversar. Maestra, ¿cómo afrontas tus miedos básicos? Ok, listo. Bien. ¿Alguien de aquí ha sentido algún miedo básico? Yo he sentido muchos. El temor a equivocarme, el temor a que no sea apreciado el esfuerzo, el temor a que no sea suficiente, el temor de quizá estar imponiendo y no ser facilitadora de la negociación, el temor de ¿será el momento o debió ser antes o deberá ser después? Esos son algunos de mis temores. Como ser humano, esos son algunos de los temores que yo suelo sentir. Y cuando tú le hacías esa pregunta, John, a la panelista Ana Ligia, recordé un meme bien interesante con el que me identifiqué. Uno de los TikToks. Yo me muevo en las redes sociales con TikToks y todas estas cosas. Y en ese TikTok la persona decía: yo hago las cosas muy bien. Y algo así, yo hago las cosas muy bien. Regia ella. Los errores también. Cuando voy a cometer un error, cuando voy a meter la pata, lo hago con toda la actitud y me lo disfruto. Estoy en ese camino.
todavía no disfruto de cometer todos mis errores, todavía me cuesta verlos como oportunidades de aprendizaje. Sin embargo, trato de mantenerme en esa sintonía. Trato de estar conectada en esa oportunidad, de aceptar que el error también hace parte de la vida. Entonces estoy en mi proceso personal de disfrutar del error. Y ese temor de cometerlo, verlo como un compañero. Si me da miedo, sí, claro, sí, señor miedo, usted va conmigo, pero va conmigo, me acompaña. Yo sé que está allí y es mi compañero en algún momento del viaje, pero no es mi viaje, o sea, yo no camino hacia el temor, yo no camino sobre el temor, ni tampoco es mi maleta de viaje. Entonces yo no voy a estarlo cargando a tuta porque me va a limitar, me va a hacer sentir más cobarde, culpable, indecisa, incómoda. Entonces yo personalmente estoy en ese proceso de aprender y de entender que mis temores son míos, son mis compañeros de viaje y que no me van a condenar porque he decidido ir aprendiendo que equivocarme también hace parte del paseo. Entonces, pues esperaré que eso también sea una invitación para todos para poder darse la oportunidad de si nos vamos a equivocar, pues así, regios, y recorrer el camino de esos 3 puntos para hacer lo necesario y que cada vez sean menos los errores y más la satisfacción del acierto. No sé si con eso resuelvo tu pregunta. Muy bien, mira, hay una pregunta por el interno y es, ¿cómo tengo 3 hijos? ¿Cómo pierdo el miedo a que se inclinen eh, desde su orientación sexual en formas diferentes? O sea, tengo 3 hijos varones, ¿cómo perder ese miedo? O debe de existir, es normal. De hecho, para quien tiene 3 hijas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo perder que también pierdan ese norte? O no es que lo pierdan, o lo ganen o lo pierdan, ¿tú cómo lo sientes? Bien, primero yo le preguntaría a esta persona que tiene esa preocupación en su corazón, si lo que le preocupa es creer que no lo está haciendo bien como mamá, como papá, y cree que el no hacerlo bien hace que sus hijos tomen una decisión socialmente incorrecta, entre comillas. Si su temor es que sus hijos no conozcan bien de ellos, no se y relacionen bien con ellos y sus límites no sean claros, entonces tomen una decisión inadecuada para su vida, o lo que está viviendo este padre o esta mamá es el temor de tener señalamiento, señalarlo por haber hecho algo que traiga a la sociedad a alguien que fuera inaceptado, entre comillas. Si tienes respuesta para estas 3 preguntas y no estás en ninguna de las 3, y lo que quieres es más bien entender cómo acompañar a tus hijos para que tengan una clara educación sexual, no sobre sexo, sobre identidad, sobre humanidad, sobre conciencia de sí mismo. Si estás navegando hacia ese camino, entonces estás haciéndolo bien porque te preocupa acompañar a tu hijo o a tu hija en saber qué es lo que necesita para ser feliz, para crecer sano y para poder resolver su realidad de vida. No siempre las personas que amamos toman decisiones que nos agradan. A veces toman decisiones que uno dice, yo preferiría que fuera una decisión diferente. No me gusta esto que está haciendo. No estoy de acuerdo con esto que está haciendo. Sin embargo, si aunque no te agrada eso que esa persona ha decidido para su vida,
tú lo sigues amando y sigues siendo una persona importante para ti, quédate con eso. Sus errores, sus aciertos, sus decisiones, sus elecciones hacen parte de su individualidad. Y está ese límite de respetar esa individualidad. Y junto con respetar esa individualidad es, estoy para ti, para apoyarte, para alentarte, porque a quien amo es a ti. No me agradan tus decisiones, no me agrada lo que haces con tu vida, pero yo a ti te sigo amando. Entonces, estoy conectada y respeto un límite. Espero haber podido dar algo de respuesta. ¿Hay alguna Buenos otra? días. Buenos Hola, días. Alexandra. Bienvenido. Tal vez puedo apoyar o aportar algo más en la versión de que estas maestras tan sabias nos dan, desde una perspectiva también más profunda, desde lo que analiza la psicología y todas estas ramas del entendimiento humano. Yo siempre trato de ir mucho más allá. Bueno, con todas estas apreciaciones desde lo que le llaman la metafísica y mucho más allá, ¿no? O sea, aparte de ser académico. Entonces, la versión que ahora se está analizando desde las técnicas que ahora ofrecen también, como es, pues, el análisis de todo lo que nosotros traemos como almas encarnadas y dónde está el origen para uno poder trascender estos miedos, es percibir el original dolor que nos trae la consecuencia de venir a vivir una posición humana. Porque solamente si entendemos que la propia, bueno, no me gusta hablar de religión, pero uno de los textos sagrados que a quien toda la gente se remite, cuando dicen, y parirás con dolor, entonces nos están marcando desde allí ya, encauzando en la mente una forma que va a haber dolor siempre. Y cuando hay dolor, tú tienes miedo a expresar porque tu dolor se encausa en lo más profundo del alma y tú no puedes liberar. No comprendes por qué vienes con ese dolor ya desde venir a este mundo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Porque la mente, con la inteligencia que tiene, tenemos que hacer un clic de aceptación para poder trascender. Entonces, cuando el alma migra a tomar esta esfera, ya viene con ese dolor para afrontarlo. Pero eso se nos borra cuando encauzamos en la tierra. Entonces hay que ir a esa especie de entendimiento metafísico para que en sí nosotros vayamos fortaleciéndonos, que venimos con eso, porque eso justo tenemos que ir a trabajar, esa trascendencia al dolor que nos causa el miedo. Entonces, si analizamos todos los miedos, como ahora lo está analizando, miedo tenemos a todo. ¿Por qué? Porque sabemos que nos va a causar dolor cuando nos desequilibramos, cuando nos equivocamos. Pero si trascendemos, como dices, esa equivocación, yo lo supero. Pero siempre la mente va a entenderlo desde el origen, cómo se da esta causa. Al comprenderlo, la mente entiende, lo acepta y ahí lo puede trascender. Entonces, es una forma de ayudar para que los miedos sean cada vez menos energetizados en nuestro cuerpo y podamos trascenderlo. Esa era mi pregunta que quería hacer. Y gracias. Alexandra, muchísimas gracias por tu acotación. Sí, efectivamente. Siempre estamos buscando la manera de hacerlo lo mejor posible. Y si tenemos la conciencia y somos constantes en el proceso, pues las circunstancias van a cambiar. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que recorrer el camino. Hay que detenerse en el pare. Hay que saber por dónde va la carretera. Recuerden que el programa está disponible para ustedes y quisiera que ustedes me ayudaran a que podamos darle curso a esta gran aventura. Les voy a compartir, déjenme revisar por acá, un poquito enredada con las ventanitas hoy. Les voy a compartir varias cositas, además de invitarlos a que sigamos conectados y conscientes desde este espacio en el que estamos todos aquí pasando estos momentos de aprendizaje. Entonces les voy a compartir por nuestros chats varias fuentes de información. El primero, mi red social Facebook, para que lo tengan en conocimiento. Y también quiero compartirles que para el programa, como les he venido diciendo en todas las conferencias, para que el programa se realice, voy a establecer para estas conferencias
que vamos a trabajar mínimo con un grupo de 10 personas para poderlo desarrollar, para ser adultos que conectan. De las 7 sesiones, con la sesión incluida la familia y todo el material y todo el proceso de acompañamiento del que les he estado hablando. Entonces les comparto en ambos chats, en el de Facebook y en el de Zoom, para que entren en contacto allí y me escriban si tienen alguna duda sobre el programa, para que lo podamos trabajar. Es mi propósito primario poder ampliar la oportunidad de compartir este aprendizaje y contribuir a ese propósito de ser familias conectadas, porque recuerden que además del anhelo de que eso ocurra, debemos hacer que ocurra. Entonces, lo que yo tengo para ofrecerles es una herramienta con la que ustedes pueden hacer que eso se materialice con herramientas y con un entrenamiento preciso que tal vez muchos de los que están aquí lo Maestra, están necesitando. Dime, John. maestra, para cerrar tu presentación el día de hoy, ¿cómo manejar el tema de la legalización de drogas o de opioides o de, bueno, de la marihuana, de la cannabis en Colombia en la relación padre-hijo? Está comprobado que debe de ir mucho más allá del ejemplo, ¿no? Pues, de padres sanos que no beben, resultó por allí alguien que fuma, por ejemplo. Entonces, ¿cómo manejar ese tipo de relaciones ante una sociedad que me quita las herramientas, ¿no? De lo que ellos quieren normalizar? O sea, ¿me adapto a esa normalización como padre? ¿O qué comentario tienes para todos los padres que te escuchamos? De hecho, no quiero que satanices el consumo o no, que no es la pregunta. La pregunta es cómo manejar eso que ya no podemos controlar. O sea, que ellos lo puedan conseguir en cualquier lado o que se puedan adaptar a esas formas. Gracias, maestra. Fuerza de luz para ti. Nos vemos en 7 días y es un gusto sentirla. Bienvenida. Muchísimas gracias, John. Sí, efectivamente es un punto álgido que me han venido preguntando ya en repetidas ocasiones desde que está este tema sobre la mesa. Y justamente tú lo has dicho, no se trata de satanizar las circunstancias ni la situación como tal, porque allí se nos vuelve una lucha de poderes y una guerra campal de nunca terminar. Como padres, el mejor recurso que tenemos es de hacer lo necesario para facilitar el contexto de conexión en el hogar. Tú mismo lo decías, padres que no tienen ningún tipo de hábito de consumo, los hijos exploran y quedan en una dinámica de consumo. Significa que estos chicos, que estos padres, que esta familia necesita algo más que decirle, eso es malo, no lo haga. Es sentarse, qué inquietudes tienes, qué sabes de esto, qué significa para ti que las sustancias psicoactivas ahorita estén más disponibles en el mercado. ¿Tienes personas cerca de ti que tengan el hábito de consumo? ¿Tú qué decisiones tomas? ¿Te han presionado para consumir? ¿Tienes curiosidad? ¿Qué inquietudes tienes? ¿Y qué vamos a hacer como familia para establecer una dinámica segura, consciente y que funcione de tal forma de que aquí nosotros sepamos cómo lo vamos a manejar aquí en esta familia? ¿Sí? Porque más allá de que se legalice o que no se legalice una sustancia u otra, lo que necesitamos es saber bien dónde se va a sostener la toma de decisión de ese integrante de la familia. ¿Tiene herramientas suficientes para tomar decisiones, para asumir las consecuencias, para establecer un límite? ¿Hace ese recorrido del que hemos hablado el día de hoy? Entonces, allí es donde está el punto diferenciador. Más allá de satanizar y decir, no, tú no lo vas a hacer aunque eso se legalice, tú nunca jamás lo vas a hacer, es, bueno, hay que tener esta conversación y hay que tomar decisiones y yo voy a monitorearlo y voy a ser tu puente de apoyo. Ahí la cosa cambia un poquito, pero hay que hacer la tarea, porque solamente el desear que mi hijo no consuma sustancias psicoactivas
no va a ser que él tome esa decisión de una manera consciente. Debo facilitarle las herramientas para que lo pueda hacer. Solo desearlo no funcionará. ¿Mm? Bien, creo que ya con eso terminamos el día de hoy. Los invito a que rápidamente me escriban en el chat cómo se sintieron, rápido, qué se llevan de la sesión del día de hoy, porque me gusta mucho cuando ustedes también me pueden compartir sus apreciaciones y me gustaría leerlos en el chat Maestra, del día de hoy. Señor. una pregunta para cerrar por el interno. Encontré en el armario de mi hija un consolador y tiene 18 años. ¿Cómo debo de manejar esto cuando los temas sexuales no son el común en nuestra comunidad? Ok. Bueno. Hagamos el ejercicio. ¿Con qué intención quisieras tener una conversación con tu hija? ¿Cómo te sientes tú ante la idea de tener esa conversación con tu hija? ¿Cómo se ha sentido ella cuando tú le pones un tema de conversación que no es cómodo para ella y que tiene que ver con su privacidad? ¿Ha existido en la dinámica familiar hablar sobre salud sexual? Recuerden, salud sexual, no sexo, salud sexual. Están en una etapa, ella, como la chica de 18 años, tú como mamá y la familia, con herramientas para poder tener esa conversación. ¿Cuál es el límite que se está transgrediendo? El hecho de que ella tenga un consolador y ella explore su sexualidad, o el hecho de que, mamá, te metiste al closet de tu hija y como resultado encontraste algo íntimo de tu hija. Haz ese recorrido para que puedas saber muy bien de cómo la vas a acompañar. Porque una manera de acompañarla es, hija, estuve revisando cosas en tu closet y he encontrado un consolador. Tengo dudas sobre eso y quisiera conversarlo contigo. Es probable que haya muchas reacciones por parte de esa hija y que ella diga, sí, mamá, conversemos. O no, mamá, has irrumpido mi privacidad. ¿Cómo te atreves a hacerlo? Entonces, por eso es importante que hagamos este recorrido para que sepamos bien para qué yo quiero abordar este tema con mi hija de 18 años que tiene un recurso con el que explora su sexualidad. ¿Qué es lo que tú quieres saber? ¿O qué tipo de conversación quieres tener con ella? ¿Mm? Maestra, para finalizar esta pregunta, que es que se acerca mucho, no la han escrito por el interno. A mi esposa le gusta la pornografía y la lencería, a mí no, siento no necesitarla. ¿Cómo unir esos parámetros de diferencias? Gracias y con esta sí cerramos. Bienvenida, maestra. Fuerza de luz para ti. Bueno, wow, estas preguntas están retadoras. ¿Cómo han tenido esa conversación de qué te agrada a ti en nuestra vida íntima y qué me agrada a mí? A ti te agrada la pornografía y la lencería y lo ves como un recurso que quieres incluir. A mí no me parece necesario. Yo disfruto de la intimidad contigo sin ningún tipo de recurso adicional. Es importante que identifiquemos lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Recuerden hacer el recorrido. La pregunta es, ¿estás dispuesta a que tengamos intimidad sin estos recursos? ¿Sientes que lo disfrutarás igual? Porque veo que conoces tu gozo, sabes cómo puedes gozar, cómo puedes disfrutar. Tú puedes tener algunos momentos en los que esos elementos no se incluyan y yo disfruto plenamente la sexualidad con mi esposa sin ningún tipo de recursos, sin estos que ella está solicitando. Yo podría acceder a también disfrutar con ella y darle placer, incluyendo estos elementos, podría sentirme capaz de hacerlo
o me avergüenza, no me agrada, siento rechazo hacia esas alternativas, es importante que se tenga esa conversación y se recorre el camino para poder definir bien qué es lo que nosotros como pareja queremos vivir en nuestra intimidad. Porque independientemente que el mundo diga que es bueno, que es malo, que sí, que no, que lleve, que traiga, que ponga, los únicos que saben cómo disfrutan de su vida íntima y que quieren incluir o no en su vida íntima son ustedes dos. Entonces hay que ir a la fuente. Quiero tener una conversación. Quiero saber qué te gusta y quiero hablarte de lo que a mí me gusta. Maestra, allí nos están preguntando qué costo tiene, ya tú lo manejarás por el interno, o si quieres colocarlo ahí en la sala de chat, pero sí con esta pregunta quiero finalizar. Mira, la mamá tiene 80 años, ella tiene la mitad de esa edad, realmente. Ella es una mujer que de alguna manera siempre ha venido como con esa escasez y ahora culpa a su hija o quiere incluirla en toda su frustración. ¿Hasta dónde su hija debe de acompañar ese proceso? O sea, hasta dónde como hijos nos comprometemos en los procesos longevos de nuestros padres, en sus caprichos, en sus formas. O sea, ¿cómo tú lo sientes, maestra? Y con esto sí cerramos, esta vez sí cerramos. Bien. Para la pregunta del valor del programa, por favor, contáctenme. Les voy a dejar mi número celular. Ta, ta, ta. 71-5497-71-5498. Escríbanme para poderles dar más información y que no se nos dilate este tema de compartirla. Escríbanme por interno, ahí les dejé mi Facebook, les dejé la información de mi WhatsApp. Escríbanme para yo poder decir con qué personas cuento para empezar el programa y no nos vayamos a enredar con eso. A veces cuando no tenemos claro cuál es mi propósito, no hacemos este recorrido y mi límite está muy difuso y espero que mi dolor, mi frustración, mi herida sea entendida por los demás porque es que me duele profundamente y necesito ser consolada, necesito ser tenida en cuenta. A veces mi meta equivocada es pretender que el otro llegue y me salve, porque no he sido capaz de sanar mi herida. Entonces el otro me tiene que salvar de alguna manera, tiene que tomar el papel de salvador. Así yo no lo diga, o sea, yo no quiero que mi hijo o mi hija me salve de mis heridas. Es claro que no es lo que yo quiero, pero es la meta equivocada, es lo que está al fondo. Alexandra nos compartía, es que hay cosas que están más al fondo, ¿sí? Incluso pautas generacionales. Cuando yo estoy en esa dinámica, consciente o he decidido que se quede inconsciente, entonces comienzo a pedir del otro algo que no está en capacidad de darme y si no me lo da me voy a frustrar. Entonces, en ese caso, lo que necesito hacer es detenerme y evaluar cuál es la razón por la que siento que debo ser salvado y que debo arrastrar o que debo llevar a alguien conmigo en mi dolor. Y si es posible que yo pueda tener una alternativa diferente. Y es posible que esa alternativa diferente yo no la conozca, yo no sepa cómo hacerlo. Pero afortunadamente hay muchas personas que me pueden dar herramientas, me pueden guiar, me pueden resolver mis preguntas para acercarme a una solución más efectiva que no sea tener quien me salve de manera sistemática y más compleja, sino que yo me empodere y vaya sintiéndome cada vez más capaz y con un poco más de coraje para decir, tengo mucho miedo, pero ya sé que lo puedo hacer. Como por darte alguna idea de esa pregunta, John. Bien. ¿Esa es la actitud que debe de tener la hija? O sea, estás hablando de lo que debe de la actitud de la hija. La De la consulta es de la hija. sí, de la persona que esté y la hija o la mamá, porque a veces se difumina, ¿no? A veces como que se pierde quién es quién.
Entonces, si yo necesito que alguien me resuelva, que alguien me saque de este problema, y yo como estoy, como padre, como madre, tengo que salvarlo, sí tengo que hacerlo, sí tengo que ir hasta allá y hacer por él lo que no puede hacer. Porque a veces creemos que ayudar es salvar, es hacer por el otro, porque pobrecito necesita mi ayuda. Y sí necesita ayuda, pero la ayuda, ojo, la ayuda no es ser salvado. La ayuda es tener las herramientas. Yo sé que estás pasándolo mal, yo sé que estás pasando por un mal momento y estoy aquí para acompañarte. ¿Qué necesitas de mí y qué eres capaz de hacer? No soy capaz de hacer nada. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es ayudarte a alentarte a que te sientas capaz de hacer. Porque mi misión como mamá es acompañarte, pero no hacerlo por ti. No hacerlo por ti. Y eso tiene que ver mucho con los límites. Nunca la solución para ayudar al otro es hacer las cosas por él, porque lo que yo estoy haciendo allí es generando una incapacidad asumida. No soy capaz, nunca voy a poder y siempre necesito quien me salve, porque dependo de que alguien me salve. Y cuando no haya quien, entonces esta persona, ¿qué va a pasar? Siempre se va a quedar sumergida en no ser capaz. Supongo que la pregunta, para no dejarla flotando, maestra, que de hecho no la alcanzo a conectar con tu respuesta, la pregunta es desde una hija que no sabe hasta dónde poner límites a ese sufrimiento, que inclusive puede ser físico dentro de una enfermedad, a su madre, ¿no? Que ya tiene 80 años. Y tú ya te encuentras con un adulto caprichoso, tú ya te encuentras con un adulto lleno de formas que tú ni siquiera aún has conectado porque llevas la mitad de esa edad. Entonces, Ajá. ella está preguntando hasta dónde me comprometo yo también con el proceso de mi madre, quizás. O sea, hasta dónde digo hasta aquí o cómo pongo límites, porque podría poner en juego su propia familia. Bueno, mi madre Sí, está sufriendo, voy a perder mi empleo, voy a perder mi familia porque debo de ir a cuidarla, qué sé yo. Entonces, ¿qué límites o claro. cómo ellos deben de tomar esos límites? Sí, es la misma estructura, John, es la misma estructura. Sí, por supuesto, seguramente hay una situación muy compleja y necesita ayuda. Pero, ¿qué tipo de ayuda? ¿Qué tipo de ayuda? ¿Necesita que yo me quede allí otra vez? ¿Que yo me quede allí haciendo todo por ella porque no se siente capaz o porque ya no es capaz? Su cuerpo ya no se lo permite. Si su cuerpo ya no le permite porque está postrada, porque está limitada físicamente para poderlo hacer, pues debo saber muy bien que ella me necesita y vuelvo y les digo, ella me necesita y yo también me necesito. ¿Qué me puede ayudar? Pedirle a alguien que me ayude, que se encargue de ella, si estamos hablando de un estado de postración, de limitación en la movilidad y la persona necesita incluso ayuda para moverse en la cama o para suplir sus necesidades básicas. Si yo no me siento en la capacidad y respetando mis propios límites, no quiero perder mi familia, ni mi trabajo, ni mi vida, siendo la cuidadora exclusiva, pues entonces, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién puede ayudarme a alivianar un poco esta carga? Sin dejar de cumplir con mi rol, ¿sí? Sin decir que la he abandonado, porque no se trata de abandonar, porque somos seres sociales solidarios y siempre queremos ser útiles, pero saber bien que si necesito un cuidado permanente, yo misma debo ser muy consciente que si no pongo límites, si no delego, si no pido ayuda, si no busco quien se encargue, en algunos tiempos pues va a pasar que esta persona yo la voy a tener muy bien, va a recibir toda mi atención, todo mi esfuerzo y luego la enferma voy a ser yo. Y aparece lo que bien conocemos como el síndrome de cuidador, que termina estando más en riesgo en salud física y mental y en su proyecto de vida el cuidador más que el propio enfermo. Entonces, no sé bien del contexto si la persona
Si aquella mamá necesita un cuidado permanente y depende de un cuidador primario, o si es alguien que todavía tiene unas funciones, unas capacidades y unas posibilidades de hacer por ella misma algunas actividades. Entonces es importante que haya esa claridad y poder coordinar cuándo yo entro a ser cuidador permanente y cuándo voy a delegar o cuándo la misma persona que amo y que cuido está en capacidad de hacer algo por ella. Es que estas preguntas también van dirigidas muy seguramente desde lo que tú vas ofreciendo sobre tu curso de extensión, que es la relación padres e hijos. Muy Ujú. seguramente, no sé si tocarás estos temas, pero deben de ir encaminados sobre estas formas. Muy seguramente. Y los límites, como les digo, son necesarios, son sanos. Ojo, que cuando los límites son rígidos, estamos quemando al santo. Cuando los límites son difusos, no lo estamos alumbrando. Entonces la velita tiene que tener un centro y allí es donde nos vamos a parar. ¿Qué necesita la situación? ¿Qué necesita el otro de mí? ¿Qué necesito yo en medio de la situación? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer? Siempre es importante hacer con claridad esa pregunta. ¿Mm? Algo muy claro y no sé, siempre digo para finalizar, pero es que el tema, y quiero que ellos conecten con lo que tú compartes en tus formas. ¿Se puede cultivar la empatía en nuestros hijos? O sea, que ellos luego sientan un tanto de empatía por nosotros cuando estemos ancianos. ¿Eso se cultiva o realmente es una esencia álmica, energética? ¿Cómo tú lo sientes? Bien, todos en este mundo queremos ser útiles, queremos ser necesitados, queremos poder contribuir de manera positiva a todo y a todos. Todos queremos ser parte de lo bonito, lo bello y lo abundante de la vida y del universo, todos. Y si eso es cultivado, si se dan las herramientas, si se alienta, si se balancea la amabilidad con la firmeza, con la coherencia, con herramientas, con diferentes formas de hacerlo, por supuesto, eso va a hacer que sí, que en la vejez de los padres, los hijos estén dispuestos a tomar su opción, porque es una opción, de servir como cuidadores de sus padres estando adultos. Sin embargo, tengan en cuenta que si no se habla, si no se pone sobre la mesa, si no se hacen esos acuerdos, si no se tiene claro hacia dónde navegamos como familia y luego nos individualizamos y luego pretendemos que todos se fueron por su lado y luego pretendemos que todos vengan a contribuir, la fórmula nos va a salir al revés. Porque como seres humanos a veces nos enredamos un poco más la vida y terminamos en una dinámica en la que pensamos, yo pienso que el otro piensa, que yo pienso y que yo sé, que él sabe que yo sé y así va a ser. Si tú quieres, si tú necesitas ayuda, es importante que le digas al otro, necesito tu ayuda. Para mí será muy valioso que me puedas ayudar. Y ojo, si yo a lo largo de la historia de la vida familiar no he cultivado eso de quiero tu ayuda, necesito tu ayuda, para mí va a ser muy valioso que me ayudes y el otro se sienta en la libertad de contribuir. Si yo no lo cultive, va a quedar muy de para arriba que luego yo lo venga a exigir. Es que te toca ayudarme porque no te toca. Sé que no lo he hecho, sé que no lo he cultivado en ti, sé que, como les decía, yo hago las cosas muy bien y los errores también. Sé que cometí el error de no facilitar esto en nuestra vida familiar. Sin embargo, para mí sería muy valioso que lo pudiéramos intentar. Y tengamos claro, por favor, todos los que estamos aquí, el hecho de que yo facilite estas herramientas, que yo le diga a la familia, que yo pida el favor, que yo inculque esto, que yo transmita el mensaje, no obliga a que el resultado sea el que yo quiero.
Yo puedo decirle a mi hijo, vamos a sentar a hablar sobre el consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo. Y vamos a aclarar las dudas y vamos a establecer acuerdos y vamos a abrir un canal de conversación, vamos a ser muy honestos, vamos a respetar nuestras libertades, nuestros puntos de vista. El hacer eso no va a garantizar que no ocurra lo que yo temo. Eso no va a garantizar que mi hijo no vaya a probar marihuana. O sea, no, si yo estoy pretendiendo conectar con el otro para que el resultado sea el que yo espero, entonces no estoy conectando honestamente. Si yo conecto con mi familia para que me cuide la vejez, porque esa va a ser su tarea, cuidarme la vejez, entonces no estoy recorriendo el camino y no va a ser claro. Entonces yo estoy adaptando algo a lo que yo espero, no a lo que puede pasar. ¿Mm? Maestra, una pregunta con respecto a la relación padres e hijos. Mira, tengo 48 años. Mi nombre es Luisa. Vivo con mis padres. Aún vivo con mis padres. Y mis padres me vigilan hasta los saldos de mis tarjetas de crédito. O sea, hasta dónde es sano, no sé si dentro de parámetros generales, ese tipo de relaciones. O sea, por edad, o sea, ustedes como psicólogos descartan por edad o cómo lo hacen. ¿Hay un proceso lógico dentro del avance? Bueno, Luisa, si tú estás haciendo esta pregunta, es porque sabes que el límite es difuso. Sabes que se ha perdido esa individualidad, no está. Sabes que no es algo que te hace sentir parte de. Seguramente tú tienes esta pregunta y este dolor hace mucho tiempo en ti. Hace mucho tiempo en ti. Y aquí está lo que les decía. Establecer un límite difuso, establecer una simbiosis familiar, va conectado con una dinámica dependiente. Somos una familia muy unida. Somos una familia que estamos para todo y sabemos todo y nos contamos todo. ¿Con qué propósito? Controlar, dominar, oprimir, manipular, no lo sé. Pero lo claro es que aunque la intención era tener un límite muy cercano, estar muy pegaditos para poderse proteger, ahora a ti, Luisa, te hace sentir que no está bien. Más allá de lo que yo te diga que es correcto o incorrecto, yo lo que leo entre líneas es que para ti esto no es respetuoso. Para ti esto no es un límite claro. Para ti no es una conexión sana con tus papás. Entonces, en este caso, parece que te estás dando cuenta que tú necesitas transitar el camino y hacer la tarea de aclarar esos límites que se han mantenido difusos, porque no están difusos ahora. Han sido así, simbióticos y difusos mucho, mucho tiempo. Y tal vez allí haya un deje de manipulación del límite. Maestra, hay otra pregunta, mira. Como padre, ¿cómo mitigamos esos riesgos de que los hijos luego se vuelvan los peores enemigos por herencias? ¿Qué tipo de relación, qué tipo de formas debo de inculcar, qué decisiones debiera de tomar yo para que eso no se rompa? ¿Tú cómo sientes esas formas, maestra? Ok, wow. Empecemos por lo más evidente. El dinero y el poseer representa una energía de poder, ¿cierto? Si en el núcleo familiar esa energía de poder
habla, se conversa, ¿qué significa el dinero para la familia? ¿Qué significa que la familia adquiera bienes? ¿Qué significa pensar en que esto es de todos y es para todos? ¿Qué significa que esto se logra vaya a servir para la familia? Entonces eso va a facilitar que sea eso, que eso que se tiene, esas propiedades, eso que se va a heredar en algún momento, sirva a la familia de manera equilibrada y equitativa. Porque tengan en cuenta que el dinero y las propiedades representan también un poder. Si nosotros somos conscientes de que transmitimos eso y decimos, bueno, esto va a servir para la familia, podemos tener un recurso favorable para que el momento en que se vaya a heredar, pues lo podamos resolver mejor. Pero si el mensaje que se da es que tienes que conseguir más, tienes que tener lo tuyo y lo tuyo es tuyo y es de nadie más, y ahí se genera una dinámica más egocéntrica y más de yo voy a servir para tener más poder, yo voy a estar a la servidumbre de eso que me representa poder, pues entonces cuando lleguen esos momentos decisivos del ciclo vital de la vida, pues entonces va a haber un choque de esas necesidades. Y si nos vamos más a fondo, y si nos vamos un poco más a profundo con esta pregunta que es bien interesante y densa y delicada, también tenemos que ser muy conscientes que nosotros generacionalmente traemos una historia familiar, ¿sí? Traemos un susurro de la historia familiar. Y si en la historia familiar ha habido pugnas por poder, por herencia, por tierras, por propiedades, por cosas de ese estilo, y si todavía yo traigo ese discurso de que lo mío es mío y no me lo dejo quitar de nadie porque viene generacionalmente, voy a tener que hacer el proceso de sanar esa carga generacional para poder tener un discurso más coherente en mi presente. Porque puede que uno diga, ah, pero es que eso no es un motivo de pelea. Pero si generacionalmente sí ha sido un motivo de pelea, pues yo tengo una carga generacional que debo resolver. Me dirás si te pude resolver la pregunta, porque es un tema bastante complejo, ¿no? De hecho, hay padres que aún no documentan ni mejoran esos procesos porque son tirados a la calle, ¿no? Entonces, ¿cómo tú dentro de estos procesos que significa relacionar padres e hijos, tú qué guión manejas para estas formas? Maestra, bienvenida y por favor ya ahora sí. Sí, veo que tienen mucha curiosidad y me encanta eso, me encanta eso. Si las personas que van a tomar conmigo el programa te van a dar la oportunidad, los hijos pequeños todavía, va a ser magnífico porque van a poder equivocarse con gusto, aprender del error y aprender herramientas que les va a ayudar a resolver esas cosas que no les ha salido muy bien. Entonces va a ser perfecto para todos ellos. Si las personas que están interesadas en el programa ya tienen estas situaciones retadoras con hijos adultos, tendrán que ser muy conscientes que las herramientas también les van a dar un dechado de oportunidades inmenso con una variable. Sus hijos ya dentro de su maduración cognitiva y su experiencia de vida y su manera de ver la vida, ya tienen una creencia, una herida, un dolor, una historia contada que no siempre les va a garantizar que sus herramientas las saquen del estadio. Pero sí van ustedes a poder decir, aquí ha hecho falta algo y ahorita lo voy a incluir. Respetando la individualidad de aquel hijo adulto, ustedes pueden decir, ahora yo voy a funcionar de esta manera. Yo voy a comenzar a hacer una dinámica diferente. Y este hijo adulto sí va a chocar porque ya no va a ser la misma dinámica. Pero si nos mantenemos firmes y con claridad, este hijo va a aprender a entender poquito a poco. Hay que darle tiempo. Que papá, mamá ha cambiado su manera de hacer las cosas y ya la dinámica no va a ser la misma. Así yo insista,
porque mi papá, mi mamá ha decidido algo y yo tengo que entenderlo. ¿Bien? No va a ser todo el clic, pero al menos lo que sí pueden esperar es que el límite vaya a ser más claro y las cosas estén más claras. Como dicen por ahí, las cuentas claras y el chocolate espeso. Es mejor así, las cuentas claras y el chocolate espeso, y no que nos salgan con el cuento de que tú te lo buscaste, o sea, toma de tu propio chocolate. No, es que uno no tiene por qué pasarse entero, porque lo hice mal, entonces estoy condenado a que siempre va a ser así. No, de verdad me parece ilógico que pretendamos que porque nos hemos equivocado estamos condenados a que la vida siga siendo un problema. No es así. Hay muchas cosas que se pueden resolver con los hijos pequeños y también cuando son adultos, porque siguen siendo hijos, seguimos siendo padres. ¿Bien? Además, seguimos siendo humanos. ¿Sí? Muy bien, maestra, muchas gracias por tu participación. Nos vemos en 7 días y muchas gracias a los que atendieron hoy en nuestra cita. Recuerden que Sanamos ayudando a sanar. Ayudan a compartir este link, esta información. Es Así entrada es. libre y fuerza de luz para todos. Bienvenidos. Bien, muchísimas gracias. Los que tengan inquietudes, por favor, escríbanme por interno para darles más información sobre el programa. Lo vamos a trabajar en noviembre y la idea es que tengamos el grupo completo. Es la única condición que yo tengo. Con el grupo completo trabajamos para poder sacar el proyecto adelante. Bien, que tengan un lindo fin de semana todos. Puente en Colombia, que puedan pasear, pasarla rico. Si están en otros países, pues bueno, que descansen estos días que tienen disponible. Un abrazo para todos y nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias a Encendemos todos. nuestros micrófonos y nos conectamos desde un aplauso, por favor, para elevar nuestra vibración. Gracias y fuerza de luz para todos. Muchas Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones, que estén muy bien todos.